Muy buenas noches. Mi nombre es Juliana García y el día de hoy voy a hablar sobre la norma internacional contable número 2 o también conocida como la NIC 2, la cual habla sobre las existencias o los inventarios en una empresa. Esta norma o hablar sobre los inventarios y las existencias en una empresa es muy importante debido a que los inventarios pues son un activo de la empresa y pues estos son poseídos para ser vendidos y de los cuales se espera pues obtener como un beneficio económico, en este caso pues sería un beneficio económico. A medida que va avanzando pues el video voy a hablar un poquitico sobre lo que es el objetivo, el alcance de esta norma. Voy a hablar cómo se miden los costos, voy a hablar sobre el tipo de inventarios, también voy a dar unas definiciones. Entonces primero voy a comenzar como con el objetivo que tiene esta norma. El objetivo pues primero que todo es prescribir el tratamiento de los inventarios. También brinda pues como una guía práctica en la determinación del costo que se reconoce como un activo y también da directrices para atribuir costos a los inventarios. Entonces, voy a hablar sobre cómo el alcance que tiene esta norma. Resulta que esta norma es aplicable a todos los inventarios, sin embargo hay una excepción. Primero, no se puede hacer inventarios en curso resultantes de contratos de construcción, o sea, eso no se puede llevar, o sea, no existe como un inventario en el cual uno pueda llevar obras en construcción. También esta norma incluye pues como los contratos de servicios directamente relacionados o que tengan relación de contratos de construcción. Otra cosa que no se puede llevar pues como a los inventarios son los instrumentos financieros. Eso es algo que tampoco se puede llevar al inventario. Los activos biológicos tampoco, y los bienes mantenidos por intermediarios de materias primas cotizadas que los midan por su valor razonable menos los costos de venta. Voy a hablar un poquitico sobre qué es el inventario, qué es el valor razonable y qué es el valor neto realizable, los cuales van a ser pues como de los cuales se va a hablar mucho a medida que va avanzando el video. Entonces primero voy a definir qué son los inventarios. Los inventarios son pues como lo mencioné al principio del video, pues son activos de los cuales pues espera obtener pues como un beneficio económico, ¿cierto? Son poseídos para la venta en su ciclo normal de operación de la entidad, en proceso de producción con vistas a esas ventas. También se presenta pues en forma de materias primas y materiales de los cuales se van a hacer uso para producir algún material, ya sea por ejemplo una silla, una mesa, etc. Y también existen inventarios para ser comprados y almacenados para revender, ¿cierto? Existen muchos tipos de inventarios, entre esos está inventarios de materias primas, inventarios de materiales, de trabajos en proceso, no sé, de mercancías, de productos terminados, de activos inmobiliarios, costos incurridos en una empresa de servicios. O sea, esos son como los tipos de inventarios que existen y pues ya conocemos cuáles son pues como las excepciones. Ahora voy a hablar un poquitico sobre lo que trata el valor neto realizable. El valor neto realizable es el importe que se puede obtener de un activo por su enajenación o por su venta. Es pues como el precio de venta del activo en el curso normal pues de la entidad, y se le deducen los costos necesarios para llevar a cabo pues como la venta de ese producto, ¿cierto? O para ponerlo pues en el mercado. Mientras que el valor razonable habla más como del precio que se recibirá por vender un bien o por vender el activo, o que se pagará por transferir un pasivo en una transacción o por cancelar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Bueno, hablando de medición, voy a hablar cómo se miden los inventarios. Los inventarios se van a medir siempre por el valor neto realizable. Siempre se van a medir pues por el valor
neto realizable o por el costo. Ya uno mirará pues cuál es menor. En el costo pues de los inventarios se comprenderán todos los costos de adquisición y transformación, así como otros costos en los que haya que incurrir para poner a la venta o para darle su condición y ubicación actual. ¿Cierto? Entonces se va a tener siempre, para la medición de los inventarios, va a tener en cuenta siempre el costo de la adquisición, cuál es el costo de la transformación, cuáles son otros costos, y así vamos a ver cuál es el costo de los inventarios. Primero que todo, para determinar pues cuál es el costo de la adquisición, uno tiene que tener en cuenta muchos factores, ¿cierto? Muchos. Dentro de ellos está pues el precio de la compra, los aranceles de importación, o sea, todos los impuestos que se me van a cobrar por la importación de materias o materiales, otros impuestos no recuperables. También se va a tener en cuenta pues como el transporte de esa producción o de esos materiales o de esos productos. También se va a tener en cuenta pues como el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles. Y así es como se saca pues como el costo de la adquisición. Bueno, entonces para la determinación del costo de las existencias o los inventarios he propuesto el siguiente ejemplo, el cual habla y dice así: la empresa XYZ ha adquirido 1000 kilogramos de un producto para su comercialización a un precio de 5 unidades por kilogramos. El proveedor realiza un descuento comercial del 1% de descuento y un descuento por pronto pago del 2%. La empresa ha transportado el producto hasta sus almacenes teniendo un costo de transporte de 300 pesos. Recordar que el IVA será el 16%. La verdad es que en este momento no voy a hablar pues como mucho de lo que tiene que ver el IVA en este ejemplo, pero sí voy a explicar el ejercicio. La compra viene de multiplicar 5 unidades por, ¿qué es lo que me cuesta? Pues es el precio de la venta, por 1000, y esto nos da 5000, ¿cierto? Ahora vamos a hacer pues como el descuento por la promoción pues que nos está ofreciendo la empresa, que dice que es del 1%, y escoger los 5000 de esto, pues de lo que del precio de venta, multiplicarlo por el 1%, y esto nos va a dar este valor, que sería 50 pesos. Y por último tomaríamos el descuento por pronto pago, que sería coger los 5000 y multiplicarlos por el 2%. Y ya pues está el costo del transporte. Esto nos va a dar pues 100. Y por último el costo de transporte. Sin embargo, el costo del transporte no lo vamos a tener en cuenta, no en este caso. Esto nos va a dar una suma de 5150. Muy bien, entonces ya determinamos pues los costos, cómo saber pues el costo de las existencias o de los inventarios, donde multiplicamos pues 1000 kilogramos, que fue lo que nos costó la producción, lo multiplicamos por 5 unidades, que era el valor de la venta, y eso nos dio un valor total de 5000. Tuvimos el precio comercial, el descuento comercial que nos hizo la empresa, que fue de un 1%, el cual nos dio 50 pesos o 50 unidades. Y por último tuvimos en cuenta el descuento por pronto pago, el cual fue de un valor del 2% y nos dio un total de 100 pesos, para un total de costos de existencia o de costo del inventario de 5150, ¿cierto? Entonces voy a hablar ahora sobre lo que es el costo de la adquisición. ¿Qué es el costo de transformación? ¿Qué es el costo de transformación? El costo de la transformación es todo lo que se necesita para hacer la transformación
para transformar algo en un producto. Por ejemplo, cuando vamos a producir una silla, ¿qué se tiene que tener en cuenta? Tenemos en cuenta pues los materiales, como lo son por ejemplo la madera, la silla va a tener pues como colchoncito, entonces que necesitamos que espuma, que tela para recubrir la espuma, vamos a necesitar pues que tornillos, etcétera. También vamos a tener pues en cuenta la mano de obra, que son las personas que van a hacer pues como la transformación de esos materiales para transformar la silla. Y por último vamos a tener en cuenta los costos indirectos de fabricación. Entonces vamos a suponer que mi empresa es una empresa que se dedica a producir, no sé, camisas. Es una empresa que se dedica a hacer camisas. Entonces vamos a suponer que tenemos 30.000 pesos de materiales, ¿cierto? Vamos a decir que tengo mano de obra, que yo les pago, que tengo 2 trabajadores y a cada uno les pago de a 5.000 pesos en el mes, entonces tengo 10.000 pesos de mano de obra. Y tengo costos indirectos de fabricación por un total de 10.000 pesos. Entonces, ¿cómo determinar el costo de transformación? Tenemos que sumar obligatoriamente la mano de obra, los costos indirectos de fabricación y la materia prima. Entonces, como son 30.000 de la materia prima, son... ¿cuánto fue que dije? Son mano de obra 10.000 pesos por los 2 trabajadores, serían 40.000. Y tenemos 10.000 pesos por costos indirectos de fabricación, serían 50.000 en total. Entonces, los costos de transformación para este ejemplo serían 50.000. Bueno, resulta que los costos indirectos pues tienen una forma de distribución. Y estos se distribuyen costos indirectos de fabricación fijos y unos costos indirectos de fabricación variables. Resulta que los costos indirectos fijos se van a basar sobre la capacidad normal de trabajo de los medios de producción, es decir, se van a basar sobre la producción normal en un periodo contable. Y mientras que los costos indirectos no se van a basar por la capacidad normal, sino por cada unidad de producción que se va a producir, pues por el nivel real de uso de los medios de producción. Entonces, este fue el ejemplo que yo les planteé ahorita, donde decía que tenía unos materiales de 30.000, una mano de obra directa de 10.000, unos costos indirectos de fabricación fijos de 6.000 y unos costos indirectos de fabricación variables de 4.000, para un total de 5.000 pesos. Pero aquí voy a poner como un paréntesis para entender un poquito más de lo que trata los costos de fabricación fijos y los costos de fabricación variables. Y dice, calcular el costo de la producción del periodo sabiendo que la capacidad de producción real del periodo es de 25 unidades, en tanto la producción real fue de 20.000 unidades. Entonces lo voy a determinar de la siguiente manera. ¿Cuál es la solución de este ejemplo? Tenemos unos costos fijos unitarios de capacidad real de 6.000 pesos, que es el costo unitario de los costos de fabricación fijos, y lo voy a dividir por las 25 unidades, que fue la capacidad de producción real del periodo, ¿cierto? Y eso me va a dar 240 por unidad. Listo. Ahora voy a coger esos 240 y lo voy a multiplicar por 20 unidades, que fue la producción real de la producción, ¿cierto? Entonces el costo de la subactividad va a ser los 6.000 pesos, que son los costos fijos de la producción, lo que se determinó pues para los costos fijos, y le voy a restar los 4.800. Eso me va a dar un total de 1.200 de gasto del ejercicio. Esos 1.200 se van a llevar al gasto. Entonces ahora el costo de la producción va a ser diferente, el costo de la transformación del producto va a ser diferente. Los materiales van a ser 30.000 pesos, eso no va a cambiar.
La mano de obra directa va a ser de 10.000, porque ya dijimos que teníamos 2 trabajadores y que a cada uno le pagamos ya 4.000. Y por último vamos a tener los costos indirectos de fabricación fijos, que en este caso vendrían siendo pues los 4.800, que fue lo que realmente se produjo en el periodo. Y por último los costos indirectos de fabricación variables, que eso sí no van a cambiar porque no pusimos como algo en general. Estos van a ser de 4.000 para un total de 48.800. Ok, continuando con el video, ahora voy a hablar sobre los costos excluidos del costo. Sí, porque resulta que vamos a excluir algunas cositas del costo. Lo primero son las cantidades anormales de desperdicio de materiales o mano de obra, ¿cierto? O otros costos de producción, o sea, es todo lo que se perdió a la producción. Esos vamos a excluirlos pues del costo. Esos costos vamos a excluirlos del costo. También vamos a excluir los costos de almacenamiento, a menos de que sean necesarios en el proceso de la producción, ¿cierto? También vamos a excluir los costos indirectos de administración, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de administración, como pues, no sé, como proceso de mercadeo y eso, lo vamos a sacar del costo. También vamos a sacar del costo, pues, el costo de las ventas o comercialización, eso también lo vamos a sacar, y los costos por intereses, todo eso va a estar por fuera o excluidos del costo de transformación. Entonces, para eso voy a exponer pues como otro ejemplo. Entonces, voy a plantar el siguiente ejemplo. Dice así: una empresa dedicada a la fabricación de chocolates durante el ejercicio ha tenido los siguientes costos. Compras de materia prima 20.000, de las cuales se consumió 16.000. Costos directos de fabricación de 14.000. Costos indirectos fijos de fabricación estimados en la función de capacidad normal, 10.000. Costos indirectos variables en función de la capacidad real, 5.000. Durante la fabricación se ha producido un fallo que ha supuesto un desperdicio de 3.000 pesos. Y los costos de administración en general son de 5.000. Entonces nos dicen que hay que calcular el valor de las existencias de materia prima, sabiendo que no habían existencias iniciales, y hallar el costo del valor de la transformación del periodo. Entonces, lo que nos están pidiendo básicamente es hallar el costo de la producción. Entonces, primero tenemos que el valor de las existencias finales son 20.000 pesos de compra de materias primas, de las cuales solo se consumió 16.000. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger los 20.000 y restar los 16 para un valor total de 4.000. Entonces, tenemos que las materias primas consumidas totales y reales fueron de 13.000, unos costos indirectos de fabricación de 14.000, costos indirectos fijos de fabricación 10.000 y costos indirectos variables de fabricación 5.000, para un costo total de 42.000. Hay que tener en cuenta que aquí no vamos a tener, pues vamos a excluir del costo los costos de administración en general, porque hablamos de que los costos que tengan que ver con la administración están totalmente excluidos, y también dijimos que el desperdicio en el periodo está totalmente excluido. Bueno, continuando con el tema, voy a hablar sobre los costos que se necesitan para suministrar un servicio. Porque sí, para suministrar un servicio necesitamos saber cuáles son los costos. Primero, cuál es la mano de obra. O sea, yo como contadora, ¿cuánto vale hacer una asesoría? O sea, mi mano de obra, eso es mano de obra. ¿Cuáles son los costos directos de personal? ¿Cuál va a ser los costos del personal de supervisión? Y otros costos, hay que tener en cuenta también pues otros costos indirectos distribuibles. Aquí en estos costos para suministrar servicios no tenemos tampoco en cuenta lo que son los costos de administración y ventas. No se reconocen pues como costos como tal, sino que se reconocen como un gasto del periodo. Bueno, ya una vez que tengamos pues como claro eso, vamos a hablar sobre el sistema de medición de los costos. Resulta que existe sistema de medición de costos real, estándar, retail o minorista.
Primero vamos a hablar un poquito sobre el costo real. Bueno, ahora voy a hablar primero del costo real. El costo real es el costo real del proceso productivo, o sea, lo que realmente cuesta el proceso de producción. El estándar que se establece pues a partir de los niveles normales de lo que me cuesta o de lo que se consume en cuanto a materia prima, mano de obra, suministros, cuál es la eficiencia y la utilización pues de capacidad productiva. También está pues el otro que es el retail o minorista, que se utiliza mucho pues como en el sector comercial o al por menor para la valoración de las existencias cuando hay un gran número de artículos que rotan mucho o que rotan velozmente y que tienen márgenes similares, pues que son muy similares para los cuales resulta utilizar otros métodos de cálculo de costos. Los dos anteriores deben de ser los más aproximados al costo real, o sea, tiene que ser lo más real posible. Bueno, yo al principio del video les decía que la NIC 2 nos da pues como fórmulas de costos que se utilizan para atribuir los costos de a los inventarios. Entonces, da unas fórmulas del costo. Entonces, estas son: por identificación específica, método de primera entrada, primeras en salir y promedio ponderado. Por identificación específica básicamente trata de que, habla así sobre los productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, como por ejemplo lo son los bienes y los servicios producidos y segregados para proyectos específicos. También hablamos del método de la primera entrada y primera en salir, o más conocida también como el método FIFO, que pues las primeras que llegan en el sistema de inventario son las primeras que deben de salir, en evacuarse. También hablamos pues del promedio ponderado, que estos sí son productos intercambiables entre sí, cuyo costo individual no puede ser identificado pues como de forma específica. La entidad o la empresa siempre va a utilizar la fórmula de costos que más le convenga para todos los inventarios que tengan pues como una naturaleza y usos similares. Bueno, ahora les voy a hablar pues un poquitico más sobre el valor neto realizable, el cual pues la norma hace como énfasis, y es que los inventarios se deben reducir pues hasta su valor neto realizable cuando los inventarios estén dañados, o sea, lo que hay en el inventario esté completamente dañado. También cuando se han vuelto total o parcialmente obsoletos, o sea, ya eso no vamos a bajarlo pues a su valor neto realizable. También cuando el precio de la venta haya caído, o sea, que el precio de ese bien pues ya esté pues muy caído, entonces ya no lo podemos bajar pues como hasta ese valor. Y también los costos estimados para la terminación o la venta del inventario, cuando los costos estimados para la terminación o venta del inventario han aumentado. No se van a rebajar las materias primas y suministros de los cuales se espere que los productos terminados sean vendidos al costo o por encima del mismo. O sea, eso no. Continuando pues con el tema de la norma internacional contable número 2, la norma habla sobre el reconocimiento de los inventarios como un gasto del periodo, porque por X o Y motivo, por los motivos que les voy a mencionar, los inventarios se van a reconocer como un gasto en el periodo. El primero es cuando los costos sean vendidos. Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se va a reconocer como un gasto del periodo, ¿cierto? En el que se reconozcan los correspondientes ingresos de la operación. También se va a reconocer como gasto el importe de cualquier rebaja de valor.
hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas, que era lo que yo les hablaba ahorita, que les decía que los desperdicios en los inventarios y todo eso que se rebaje hasta el importe total, hasta el importe del valor neto realizable, pues se va a reconocer como gasto en el periodo. También vamos a reconocer como gasto del periodo el importe de cualquier reversión de la rebaja del valor que resulte de un incremento del valor neto realizable. Se va a reconocer como una reducción en el valor de los inventarios que haya sido reconocidos como gasto en el periodo en la recuperación del valor que tenga lugar. La norma internacional contable también nos habla sobre la revelación. Bueno, estas revelaciones básicamente nos dice que primero que la revelación de los estados financieros se van a adaptar a las políticas contables adoptadas por la medición y reconocimiento de los inventarios, pues según lo que diga la norma internacional. También dice que el importe total en libro de los inventarios y los importes parciales por la clasificación de los inventarios. También habla sobre el importe de los libros de los inventarios que se llevan al valor neto de realización. El importe de los inventarios reconocido pues como un gasto durante el periodo, el importe de las rebajas de inventarios que se ha reconocido como gasto en el periodo, también el importe de las reversación de las rebajas de valor. También las circunstancias o eventos que hayan producido como una reversión en las rebajas de valor. También en la circunstancia, en el importe de los libros de los inventarios pignoreados en garantía. Bueno, de todo esto hay que tener en cuenta de que la NIC 2 y en comparación con el decreto 2649, la norma colombiana, pues existe entre ellas dos como ciertas diferencias. Me tomé pues como la tarea de explicar cuáles son pues como las principales diferencias entre la norma internacional y la norma colombiana. Entonces, la primera de ellas es que en la norma internacional no se permite el uso del método WEBS, mientras que en la norma colombiana está permitido pues como el uso del método WEBS. Pues en la norma colombiana está permitida y en la norma internacional no se permite pues esa norma. También que los documentos financieros se reconocen como menor valor de la compra del inventario, mientras que los descuentos financieros en la norma colombiana pues se van a reconocer como otros ingresos en los resultados, mientras que pues en la norma internacional no se reconocen como menor valor ni nada. También, por ejemplo, en la norma internacional nos habla sobre que las ineficiencias que de producción se van a reconocer como gasto, mientras que las ineficiencias en la norma colombiana se van a registrar pues se van a registrar como parte del costo. En la norma internacional no se va a reconocer así. La norma internacional también dice que se permite la capitalización de inventarios en casos muy limitados, mientras que la capitalización de costos de intereses sobre deudas, mientras que en la norma internacional se permite la capitalización del costo por intereses sobre deudas hasta que el inventario esté disponible para la venta o para el uso. La norma internacional también permite pues como capitalizar los costos indirectos de fabricación teniendo en cuenta como los niveles normales de producción. La norma es específica al respecto con este tratamiento a emplear, mientras que la norma internacional dice que los costos indirectos de fabricación se incluyen en los costos de producción sin considerar los niveles de producción, o sea, la norma, mientras que la norma internacional los
no especifica pues como el tratamiento a emplear, y cómo es y tiene en cuenta pues los niveles normales de producción. La norma colombiana no los tiene en cuenta, pues no considera pues como esos niveles de producción. Bueno, hasta aquí llegó pues como mi explicación sobre la norma internacional 2. Espero que les sea de mucha ayuda. Muchas gracias.